Buenas noches con todos. En esta oportunidad les voy a explicar un poco más sobre subestaciones eléctricas de distribución. Ya como introducción tenemos que ver la importancia de las subestaciones de distribución en el desarrollo. Tenemos en el desarrollo social. En el desarrollo social sería la importancia del transformador o de las subestaciones, el acceso a la energía eléctrica, tanto que sea que nos permite el funcionamiento de viviendas, escuelas, hospitales, universidades. También puede ser centros comunitarios y también mejora los servicios, ¿no? Tanto iluminación pública y los sistemas de comunicación. Y en pocas palabras sería que en el desarrollo social la importancia de la explotación sería que mejora nuestra calidad de vida. Luego, como desarrollo urbano, tenemos que el crecimiento de ciudades, ¿no? Que al electrificar con redes eléctricas, el- las ciudades se va a definir netamente que se va a ubicar los puntos de transformación, los puntos de las estructuras, y a medida que se va electrificando, ¿no? Las calles se van alineando. Eso debido a a las distancias medias de seguridad, ¿no? Que se tiene que tener en redes de media tensión, se debe tener 2.5 metros de distancia. Eso quiere decir que por donde pasan las estructuras, entonces tiene que haber un espacio de 2.5 metros hacia las viviendas, ¿no? Entonces, a medida que vamos certificando y colocando nuestras subestaciones, entonces se va ordenando las ciudades. Otro punto sería que sería la regulación de tensión. En caso de los transformadores, cuentan con taps y con esos taps podemos regular la tensión. Ya depende si queremos transmitir a largas distancias, entonces se regula taps a mayores tensiones, a mayores niveles de tensión. Esto con la finalidad que a largas distancias, aunque haya caída de tensión, llegado a un punto, llegamos a un punto donde queremos certificar, ese punto debe llegar la tensión que se necesite, ¿no? Entonces se tiene que colocar un tap mayor con un nivel de tensión mayor para poder llegar hacia ese punto eh, con el nivel de tensión que queramos, ¿no? También en el desarrollo urbano se puede ver que mm, las nuevas urbanizaciones. Nosotros al hacer urbanizaciones, entonces necesariamente se tienen que incorporar redes eléctricas en media y en baja tensión. Y, y eso hace que tengamos un crecimiento urbano más ordenado y con las redes más confiables, ¿no? Con nuestras redes eléctricas más confiables, mejor diseñadas. Otro punto importante son que vamos a tener menores pérdidas técnicas. ¿Y a qué nos referimos con pérdidas técnicas, no? Las pérdidas técnicas son las pérdidas netamente de las redes. Son pérdidas por efecto Joule, que es como circula corriente por los conductores, se calienta, ¿no? Se calientan los conductores y entonces hay una pérdida de potencia. Y eso se llama pérdidas por efecto Joule o pérdidas por calentamiento. También tenemos pérdidas en el mismo transformador, que son pérdidas, ya sean pérdidas por estéresis, pérdidas por corrientes parásitas, y esas son pérdidas técnicas, ¿no? Netamente de las redes. Entonces podemos reducir esas pérdidas en un desarrollo urbano debido a que como vamos a colocar cerca una subestación, va a ser más próxima a otra subestación, va a ser más cercana. Entonces, como estamos hablando de urbano, entonces son ciudades, ¿no? Y la carga en las ciudades las cargas son mayores, las cargas son concentradas. Y hacer las cargas concentradas, entonces los transformadores se van a ubicar más cercanas, ¿no? Y al ubicarse más cercanas, entonces las pérdidas técnicas se van a reducir. Las pérdidas por efecto Joule, pérdidas por estéresis, pérdidas por corrientes parasitarias o pérdidas por focal. Reducimos esas pérdidas. Entonces, ese sería un buen punto también como un buen desarrollo de las subestaciones en las ciudades. También podemos tener proyectos de viviendas
Y, y en pocas palabras, sí tendríamos ciudades más eficientes. Y ahora como desarrollo económico, tendríamos que darle importancia a las subestaciones, al transformador en sí, que gracias al transformador podemos reducir el nivel de tensión y hacer funcionar ya sea mercados, talleres, eh, pueden ser oficinas. Ya. Y en pocas palabras sería la energía es confiable y evita pérdidas económicas. Y también eh, pérdidas también técnicas, ¿no? Como ya lo mencioné. En el desarrollo rural, tenemos en el desarrollo rural, se, eh, se da la importancia a las redes debido a que se puede realizar el riego tecnificado ya para producir ya o sembrar ya a gran escala o a más cantidades, ¿no? Dando ya más bienestar a la población del sector rural. También tenemos que con la energía, las personas que viven en zonas rurales ya pueden ya eh, guardar sus alimentos, refrigerarlos y mejorar su calidad de vida. También tenemos como el impacto social hacia las zonas alejadas, que es lo que van a mejorar la condición de vida de las personas que viven ya eh, más lejanos, ¿no? A las ciudades, en zonas rurales, que ellos van a tener mejores condiciones que las que tienen, pueden ya tener acceso a una educación, pueden tener acceso al internet y también facilita en la comunicación, ¿no? Ya mediante, como ya bien se sabe que las redes, eh, las redes de telecomunicaciones también funcionan con energía eléctrica. Y entonces, al funcionar con energía eléctrica, entonces también estaríamos brindando ya mejor servicio hacia esas zonas alejadas, ¿no? Hacia la zona rural. También tenemos el desarrollo tecnológico. En el desarrollo tecnológico ya nos referiríamos en sí ya tenemos refiriéndonos a las telecomunicaciones, a los centros de datos y a futuro ya, o más próximo ya a la cara de vehículos eléctricos. Y en el desarrollo industrial y productivo, entonces en este caso ya podemos hablar de automatización. Los procesos industriales ya van a ser automatizados y la automatización también funciona con la energía eléctrica. Y la importancia de transformador sería que podemos reducir esos niveles de tensión del nivel de media tensión a baja tensión, ¿no? Entonces ya nuestras industrias se estarían desarrollándose más. Y también teníamos una infraestructura más confiable, un suministro más estable. Ya como acá está, dice, las subestaciones son un componente importante en el desarrollo de la sociedad. Son muy importantes por lo que les he mencionado, ¿no? La gran importancia de la energía en nuestra sociedad se ve reflejado en el desarrollo, en el crecimiento económico y el crecimiento de la población también. Donde hay energía hay desarrollo, ¿no? Donde llevamos energía se lleva desarrollo. Y ahora como segundo punto vamos a hablar sobre la diferencia entre subestaciones de distribución y de potencia. Ya, subestaciones de distribución y subestaciones de potencia. Subestaciones de distribución, ¿qué nos referimos con subestaciones de distribución? Son subestaciones que se usan más que nada de media tensión a baja tensión. Vamos a ver esta subestación como vemos acá en la imagen. Podemos ver que acá podemos ver la red de media y a su salida la red de baja tensión. Esa es una subestación de distribución que se usa más principalmente en media tensión, a baja tensión. En caso de las subestaciones de potencia, se usan en alta tensión y en media tensión. Como lo mencioné en la anterior exposición, entonces estas subestaciones de potencia lo podemos encontrar a la salida de los generadores, en las centrales eléctricas, también podemos verlo. En las centrales eléctricas serían transformadores de elevación y en la llegada acá hacia las grandes zonas urbanas serían transformadores de reducción. Son usadas en alta tensión y en media tensión. Como otro punto tenemos que en las subestaciones de distribución tenemos que se reduce la tensión a niveles
utilizados en los usuarios finales, que somos nosotros, que son las viviendas, las bodegas, los talleres, oficinas, somos los usuarios finales. Y nosotros usamos un nivel de tensión entre 380 y 220. Y ese es el nivel de tensión que el transformador de distribución tiene que reducir, ¿no? Ya sea de 10 kV, 22.9 kV, 33 kV, hacia el nivel de tensión que vamos a utilizar, que es de 220 o 380. O 380, 220, ¿no? Ya depende de la configuración del sistema. Y en caso de las subestaciones de potencia, tenemos que eleva la tensión generada para transportar a las distancias. Ese es en el caso de los transformadores de potencia de elevadoras. En subestaciones de distribución tenemos que están ubicadas en zonas urbanas, también tenemos en zonas rurales, industrias o mercados. Ya en la subestación de potencia están cerca a las plantas de generadoras y en los puntos de interconexión, que son las subestaciones de potencia, ¿no? Ya en la subestación de distribución, como otro punto, sería funciona a cargas variables de acuerdo al consumo diario. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué nos indica eso? Que a, a medida, a medida que nosotros tenemos 24 horas, ¿no?, en el día, y a medida que pasa el tiempo, entonces la carga va variando, ¿no? La carga varía y llega a las horas puntas, que son de las 6 de la tarde hasta las 23 horas, las 11 de la noche, que es considerada hora punta. En esa hora punta se considera que la energía se consume mayor, ¿no? Hay mayor consumo de energía. Y entonces nos indica que la carga es variable, ¿no? Cargas variables. Entonces, al transcurrir el día, las cargas van a variar. Por ejemplo, de madrugada ya no consumen mucho, consumen poco, ¿no? Entonces, y así va aumentando a medida que pase el tiempo, ¿no? Que pase las horas. Y el transformador de distribución trabaja de esa manera, ¿no? Al variar las cargas, el transformador sigue operando, ¿no? Y en caso de las subestaciones de potencia, operan a plena carga, con alta eficiencia. Estos transformadores si trabajan a plena carga, por ejemplo, si es un transformador de 25 MVA, va a trabajar a 25 MVA de potencia durante el día. Luego tenemos las funciones principales como tercer punto. Y ahora vamos a ver las funciones del transformador de distribución. Una de sus principal función es de transformación, que reduce la media tensión a baja tensión. Y otro punto sería la tensión necesaria a niveles de usuario final. En el caso de los transformadores de distribución, eh, en nuestro caso más que nada usamos en 220, ¿no? Pero hay industrias que usan en 380 para sus motores trifásicos en 380. Y también hay motores trifásicos en 220. Ya va a depender de la tensión que necesite el usuario final, ¿no? Luego tenemos la distribución. En la distribución es que se va a distribuir la energía hacia los hogares, viviendas, hacia el usuario final, ¿no? Y también se va a optimizar el uso de la red eléctrica. Se optimiza ya porque para que no haya ya caída de tensión, no haya reducir pérdidas técnicas, como ya lo mencioné, pérdidas como pérdidas por calentamiento o pérdidas por efecto Joule, pérdidas por estéresis, pérdidas por corrientes parásitas o corrientes de Foucault. También tenemos como otro punto la protección de la red. Como el transformador es una máquina eléctrica que transforma, eh, es una máquina eléctrica que transforma la tensión del primario hacia otra tensión en el secundario, pero manteniendo la potencia y frecuencia. Mantiene potencia y frecuencia el transformador. Entonces, es denominada una máquina eléctrica porque transforma los niveles de tensión mediante el campo magnético. Y acá hablamos de protección de la red porque ante una falla la subestación actúa para aislar el problema. Aísla el problema debido a que no hay conexión eléctrica, ¿no? No hay conexión de conductores. Solo hay una conducción mediante el campo magnético o el flujo magnético que en imagen se puede ver, ¿no? Mediante un flujo magnético
y corrientes inducidas se transfiere la energía hacia el otro devanado. Esto lo llamamos devanado. Este es el devanado o bobina, ¿no? Este es el devanado primario y este es el devanado secundario. Y como acá dice protección en la red, cuando ocurre una falla en la red, cuando ocurre una falla en el primario, solamente la falla va a afectar este lado, ¿no? No se va a transmitir hacia el otro lado. No se transmite, debido a que no está conectado eléctricamente, como lo mencioné. Y también cuenta con dispositivos de protección. En el lado de los dispositivos de protección se colocan en el lado primario, ¿no? En el lado de media tensión, donde están los fusibles, los interruptores, los pararrayos, y son su protección del transformador y también de la red. También tenemos como protección en el lado de media tensión, podemos tener recloser, que ya es un dispositivo ya más automatizado y a la vez es más costoso su implementación. Y sirve ya para cuando ocurre una interrupción en el sistema y cuando el recloser detecta una falla y también cierra el circuito y vuelve a conectar el circuito. Esa función del recloser, ¿no? Cuando ocurre una falla, abre el circuito para que despeje la falla o si no la falla se vaya a tierra, despeja la falla y luego reconecta una vez despejada la falla. Y este proceso dura milisegundos, es un proceso rápido que no nos damos ni cuenta, ¿no? Es un proceso muy rápido en caso de protección. Luego tenemos regulación de tensión. En regulación de tensión tenemos, mantiene los niveles de tensión adecuados. ¿Cómo se regula el nivel de tensión, no? Acá en la imagen podemos ver, estos son tomas de transformador trifásico o también denominados taps. Estos son los taps del transformador. Y acá en la imagen podemos ver cómo es físicamente, ¿no? Cómo es físicamente los taps del transformador que está internamente ya en el transformador. No se puede ver esto, solamente está internamente, ¿no? Ya, bueno, con los tabs podemos regular los niveles de tensión, ¿no? Acá podemos ver los tabs, que va a depender, ¿no?, del tipo de transformador, de la configuración del transformador. Estos son los tabs, que, que se puede seleccionar ya de acuerdo a las necesidades. Si queremos reducir tensión, entonces aumentamos los tabs. Por ejemplo, acá podemos pasar a 4, acá también a 4, pasamos, o sea, todo se pasa, están conectados, ¿no? Si todos pasan, todos se cambian al mismo tiempo. Si pasamos al 4, acá también pasa al 4, acá también pasa al 4. Y así, si queremos reducir el nivel de tensión, entonces vamos aumentando los taps y se reduce el nivel de tensión. Esto debido a que al aumentar los taps, entonces reducimos el bobinado. Hay menos bobina, hay menos número de vueltas en la bobina del transformador y al ser menor el número de vueltas, entonces el nivel de tensión es menor también. Y si en caso queremos aumentar el nivel de tensión para evitar que haya tensión o transmisión a larga distancia, aumentamos los taps. Podemos aumentar a 2, a 1, ¿no? Y así también se aumenta el nivel de tensión. Ya, luego tenemos como integración del sistema eléctrico. En este caso nos permite el crecimiento de la red. Eso no quiere decir que esto más que nada son en las zonas urbanas, ¿no? A medida que vamos creciendo ya como población, entonces necesitamos ya aumentar, ¿no?, nuestras zonas urbanas. Entonces, al aumentar el número de población, entonces tenemos que aumentar el número de viviendas. Y al aumentar el número de viviendas, entonces las redes también tienen que crecer. Entonces, esto lo llamamos integración del sistema eléctrico, que permite el crecimiento de la red. Luego, como punto 4, tenemos los componentes principales. Tenemos al transformador, que es el componente principal, ¿no? Que es el componente que sin él no podríamos transformar los niveles de tensión de media tensión hacia baja tensión, ¿no?, o de alta tensión a media tensión. No se podría ser el componente principal, que sin este componente no podríamos usar la energía que estamos utilizando ahora, ¿no? Sin este componente, si digamos el transformador que está alimentando hacia donde estamos usando se descompone, se malogra o sale de servicio, entonces no podríamos utilizar la energía, no podríamos estar conectados al internet, no podríamos estar usando nuestros artefactos
Entonces este es un componente principal, es el componente que hace que todo funcione, ¿no? Luego tenemos al seccionador. El seccionador es el componente de protección. Como su mismo nombre lo dice, seccionador, eh, que va a hacer abrir o cerrar circuitos, ¿no? Pero en este caso, como es un seccionador tipo fusible, solamente su función es abrir circuito. Solamente abre circuito. Cuando ocurre una falla, se quema el fusible y ya tienen que reponerlo, no tienen que venir el personal técnico para que pueda reponerlo. Y como otro componente tenemos el fusible. El fusible va internamente del seccionador, ¿no? El seccionador tiene sus portafusibles, que son estos como unas barritas, y internamente se coloca estos fusibles. Y cuando ocurre una falla, puede ser una falla, un cortocircuito, puede ser también una caída de rayo hacia el sistema, entonces se funde solamente el fusible, ¿no? Y abre circuito. Esto con la finalidad de proteger el componente principal, ese transformador. Luego tenemos los pararrayos. Como su mismo nombre lo llama pararrayos, ¿no? Que las descargas atmosféricas cuando caen a la línea, primero tienen que pasar por este pararrayos, ¿no? Pasa y luego este pararrayo está conectado a tierra y se descarga hacia tierra, ya no pasa ya al seccionador. Si el pararrayo está fallando, si ya pasa y quema el fusible, ¿no? Esta es como primera instancia ese pararrayo. Luego pasamos al seccionador. Luego tenemos los aisladores. Los aisladores son ya que vienen de la propia red. Viene de la línea y ahí están las estructuras, los dos postes y ahí se colocan los aisladores. Aíslan el sistema eléctrico del sistema de nosotros, ¿no? De las personas, de los usuarios. Aíslan el nivel de tensión. Luego tenemos el sistema de puesta a tierra, que también es un componente principal, un componente fundamental eh, en el proceso o en la transmisión o si no en la distribución de la energía eléctrica. El transformador puede servir como neutro, también puede servir como descargador ante fallas, ¿no? Por ahí se descarga la falla cuando ocurre. Ahora vamos a hablar más del transformador de distribución. Ya, vamos a hablar sobre el principio de funcionamiento. Ya, como ya lo mencioné, es considerada una máquina estática. Una máquina estática porque no tiene movimiento, no tiene rotor, ¿no? Como es el motor eléctrico. No gira, solamente es una máquina que está ahí, ¿no? Solamente funciona con campo magnético. Otro punto que mantiene la potencia y la frecuencia. Si bien el transformador transforma en los niveles de tensión de, de alta tensión a media tensión y de media tensión a baja tensión, siempre va a mantener la potencia y también la frecuencia. Solamente va a variar la tensión y la corriente. Esos dos parámetros solamente van a variar tensión y corriente. Si aumentamos la tensión, reduce la corriente. Y si reducimos la tensión, aumenta la corriente. Es directamente, inversamente proporcional, ¿no? Si aumentamos en el lado primario, reducimos en el lado secundario. Luego tenemos que funciona mediante inducción electromagnética. Como lo mencioné, es una máquina eléctrica que funciona netamente con la inducción electromagnética. Es como un imán, ¿no? Un electroimán. Y utiliza materiales ferromagnéticos, que son el hierro, el cobre, el níquel y el cadmio. Son materiales ferromagnéticos, son materiales que conducen bien el campo magnético, ¿no? Y acá en la imagen podemos ver, es un material ferromagnético, puede ser el hierro, el cobalto, el níquel o el cadmio, ¿no? Puede ser uno de esos cuatro, puede ser aleaciones entre ellos también puede ser. Ya bueno, pero en la imagen podemos ver que al inicio, esto es antes que se, se haga una intensidad de campo, ¿no? Antes que ocurra una intensidad de campo para que ocurra el flujo magnético. Ya antes que ocurre la intensidad de campo o la densidad de campo magnético, estos se llaman dominios. Estos son los dominios.
que es propio de todos los materiales, tienen sus dominios, ¿no? Son, son conjuntos de electrones, ¿no? Todos los materiales tienen dominios, pero los materiales ferromagnéticos, su, su característica de los ferromagnéticos es cuando ya se induce un campo magnético y ocurre un flujo magnético, esos dominios se alinean a una sola dirección. Se alinean y permiten el flujo del campo magnético. Entonces es como una carretera para el flujo magnético. Por eso son denominados materiales ferromagnéticos. En cambio, los diamagnéticos o los materiales paramagnéticos también tienen dominios, pero al estar inducidos mediante campo, sus dominios no se alinean de esta manera. Sus dominios siguen siendo siempre de manera desordenada y no se alinean. En materiales ferromagnéticos sí se alinean. Por eso los materiales ferromagnéticos son usados en motores, son usados en transformadores, ¿no? Debido a esa propiedad, que sus dominios se alinean al estar inducidos a un campo magnético. Se alinean y hacen como una carretera de, de campo magnético, de flujo magnético, para que llegue a la bobina o al devanado secundario. Y este devanado secundario, al estar inducido mediante un campo magnético, ya genera ya una diferencia de tensión entre sus, entre sus extremos. Y al generar una diferencia de tensión ya genera corriente, ¿no? Se genera una corriente, una tensión y está a la misma frecuencia, ¿no? A la misma frecuencia el devanado primario. Acá les voy a explicar un poco más sobre el campo magnético, que es la ley de Ampère. Acá, como bien nos menciona, es al circular una corriente eléctrica, que su símbolo es I, por un conductor se produce un campo magnético de intensidad H. H, ¿no? H es de intensidad de campo alrededor de, ¿no? En pocas palabras sería que acá tenemos un conductor, ¿no? Si por este conductor circula una corriente, entonces se genera un campo magnético. ¿Ven? Se genera un campo magnético. Acá podemos aplicar física, donde se usa la regla de la mano derecha y podemos determinar la dirección del campo magnético. Y acá tenemos otra imagen que se puede ver cómo sería un transformador monofásico, ¿no? Este es un transformador monofásico, donde acá es el material ferromagnético, es el conductor, y estos puntos que están interpunteados son el campo magnético, no, por donde va a circular el campo magnético, no, son el flujo magnético. Ya entonces aquí se puede, se puede explicar de esta manera, ¿no? Que por este conductor va a circular una corriente y mediante la ley de Ampère, al circular una corriente, entonces se va a generar un campo magnético. Y a medida que aumentamos más número de vueltas, entonces el campo magnético se va a intensificar más. Se intensifica más, como podemos ver en esta imagen, ¿no? Hay muchas líneas de campo magnético que se va a intensificar hasta llegar a saturar este material ferromagnético. Se satura y, y también hay campo magnético que ya no circula por ahí, ¿no? Porque ya está saturado, ya no hay espacio para más flujo de corriente, no flujo de campo. Por eso, a mayores vueltas, entonces el campo magnético no es mayor, ¿no? Entonces acá tenemos como fórmula, ¿no? Que la intensidad de campo magnético es al número de vueltas multiplicado por la corriente que circula por el conductor entre la longitud media del material ferromagnético. Y también esto se puede deducir que esta vez sí es campo magnético, ¿no? El campo magnético es igual a la permeabilidad magnética por la intensidad de campo. Aumenta el campo magnético al aumentar la intensidad de campo magnético. El campo magnético aumenta la intensidad, ¿no? Como acá vemos, ¿no? Mientras más intensidad de campo hay, entonces el campo magnético es mayor. Es mayor debido a que hay más número de vueltas. Y ahora tenemos acá otra imagen que prácticamente es lo mismo que la anterior.
En esta imagen podemos ver que el número de vueltas del primario es el número de vueltas del secundario, como la tensión del primario es a la tensión del secundario. ¿Qué nos quiere decir esto? Que a mayor tensión, mayor número de vueltas, y a menor tensión, menor número de vueltas. Pero ¿qué nos indica esto? ¿No? Que a menor tensión también el conductor va a ser más grueso. El conductor más grueso porque la potencia en ambos va a ser lo mismo, ¿no? Tanto en el primario como en el secundario la potencia va a ser el mismo. Aunque no necesariamente, ¿no? Porque va a haber caída, acá va a haber efectos de estéresis, Foucault, pero la variación va a ser mínima. Si fuera un transformador ideal, sí, la potencia se va a mantener, pero en un caso real la potencia no es la misma. Ya, entonces aquí podemos ver que el nivel de tensión es menor, ¿no? Ya que es mayor. Pero notamos que el número de vueltas aquí también es mayor. Y el número de vueltas aquí en el primario es más pequeño, ¿no? Son pocas vueltas, pero el conductor es mayor. Debido a que como la potencia se mantiene, o son casi semejantes, la corriente es mayor en este lado. Al ser la corriente mayor, la tensión es menor. Y en el lado secundario, como la tensión es mayor, la corriente es menor. Y al ser la corriente menor, el calibre del conductor debe ser menor. En caso que si la corriente es mayor, entonces el calibre del conductor tendría que ser mayor, ¿no? Para que soporte, ¿no? Por eso hay esta relación de transformación, ¿no? Tensión 1 es a tensión 2, como el número de vueltas 1 es el número de vueltas 2. Eso lo denominamos relación de transformación. Y acá podemos ver otra imagen que es la autoinducción. Y acá en la primera imagen podemos ver la corriente de alimentación y la tensión de alimentación. Esta es se podría decir que este transformador o el transformador solamente funciona en corriente alterna, más no en corriente continua, debido a que, como se induce una tensión alterna, el campo magnético es variable, cambia de sentido. Y cambia como la frecuencia es 60 Hz, hay 60 ciclos, entonces el cambio cada segundo va a ser 60 veces. Y al generar 60 veces circula el campo magnético circula el campo magnético. Como la generación o la energía es variable, es alterna, entonces va a haber un campo magnético que va a variar, ¿no? Positivo, negativo, positivo, negativo, 60 veces por segundo. Y eso hace que circule la corriente. Por eso solamente el transformador funciona con corriente alterna y no con corriente continua. Y acá vemos, ¿no? Ya acá solamente es en un devanado y acá podemos ver la inducción mutua, ¿no? Ve, acá al cambiar la corriente de positivo a negativo 60 veces se genera una inducción. Y esto induce a esta bobina, y entonces esta bobina ser inducido también de esa misma manera también induce una tensión. Y ese es el funcionamiento de una máquina estática que es el transformador. Y ahora luego tenemos tipos de transformadores, ¿no? Transformador monofásico y transformador trifásico. En el transformador monofásico son de baja potencia. También cuentan con una bobina primaria y una secundaria. Y es usado en zona rural con poca densidad poblacional. Y también se puede conectar dos transformadores monofásicos para obtener salidas trifásicas. Esto les voy a explicar más adelante de cómo se puede conectar dos transformadores monofásicos para obtener en la salida una salida trifásica, ¿no? Esto más que nada se utiliza en zonas rurales donde se requiere ya la energía trifásica. Pero como es como es una zona rural, la carga no es alta, entonces no sería conveniente llevar un transformador trifásico de mayor potencia, ¿no? Sería una inversión más alta y tampoco sería productivo. Entonces solamente se optaría por transformadores monofásicos pequeños, conectarlos tiene una forma de conexión que ya les voy a explicar y obtendría en la salida de un tipo de conexión trifásica. Luego tenemos los transformadores trifásicos. Como ya les mencioné, son de alta potencia, son usados en zonas urbanas, en industrias grandes, en fábricas
Son transformadores ya que para cargas ya que requieren mayor potencia, ¿no? Está, Se compone por tres bobinas en el primario y también en el secundario. Tienen tres bobinas en primario y tres bobinas en secundario. Y se distribuye la energía, su distribución es más eficiente, ¿no? Porque su eficiencia es mayor. Y también la eficiencia va a variar de acuerdo a dónde esté instalado, ¿no? Si es a nivel del mar, su eficiencia es mayor. Y si es a más altura, su eficiencia va disminuyendo, ¿no? Ya va a depender ya de la altitud. Como toda máquina, ¿no? Como toda máquina depende de la altitud, su funcionamiento. Luego tenemos el menor inversión de mantenimiento. Como solo es un solo transformador y es compacto, su mantenimiento es solamente para uno. En caso, si queremos ya llevar tres transformadores monofásicos, conectarlos en paralelo, tres transformadores, y hacer su mantenimiento de cada uno, se sale más costoso ya que hacerlo solamente de un solo transformador. Por eso su inversión de mantenimiento es menor, es menos inversión en este transformador trifásico. Luego tenemos la clasificación y estandarización como quinto punto. Según la capacidad nominal, tenemos esto, ¿no? Y según esa norma ANSI C5712, que nos indica la capacidad nominal del transformador de distribuciones, ¿no? Como potencias normalizadas tenemos 5 kVA, 10 kVA, 15 kVA, 25 kVA, 37.5, 50, 75, 100, 125. 160 es raro de ver, pero sí existen. 200, 250, 300, 400 y 500. Estas son las potencias normalizadas en los transformadores, ¿no? Pero en los transformadores monofásicos solamente existe de 5 kV hasta 75 kV. Ese es su rango de fabricación. Solamente se fabrica transformadores monofásicos en ese rango. Y en caso de los transformadores trifásicos tenemos desde los 5 kV hasta los 500 kVA. Son transformadores ya para mayores cargas, ¿no? Pueden ser hospitales grandes, centros mineros. Para grandes cargas ya son de 500, 400. En ciudades podemos ver hasta 200, 250 lo más. Luego tenemos otra clasificación según el número de fases de alimentación. Tipo de transformador. El número de fases, ¿no? Como ya lo mencioné, tenemos dos tipos de transformador. Uno es monofásico y el otro es trifásico. Y, y también se puede, sus tipos de condicionado, ¿no? Media tensión a baja tensión. En media tensión tenemos, en el caso de monofásico, tenemos fase-fase, que es 10 kV, y fase neutro, 13.2, en caso de transformadores monofásicos. Y en el lado de baja tensión tenemos fase-fase, 230, en la salida que nosotros usamos, ¿no? 220. Sale en 230 y a medida que va avanzando o se va electrificando el lugar ya se llega a 220. Pero nuestros aparatos, los aparatos que usamos, tienen su tensión máxima de utilización es 240 voltios. Entonces 230 no afectaría en nada, ¿no? Ese es como en salida, ¿no? Pero a medida que va avanzando, por ejemplo, si lo medimos ahorita nuestros corrientes, la medida de tensión, vamos a obtener 219, 218. De ese nivel de tensión se va a medir. Luego tenemos como fase eh, 0.460 o 440. Y en fase neutro 223, ¿no? Como ya le expliqué anteriormente que en transformadores monofásicos en la salida el devanado se puede partir por la mitad. Entre extremos se va a tener ya 240 y extremo y medio se va a hacer 220. La mitad no, 440 y el otro 220. Ese es en caso de transformador monofásico. Luego tenemos los transformadores trifásicos que se puede conectar en triángulo en media tensión y triángulo en baja tensión. Obtenemos 10 kV y 231 en el lado secundario. Y también tenemos como media tensión en estrella 22,9 kV. Y en baja tensión tenemos estrella con neutro aterrado 0,40 y 0,2.31 kV. Este es más usado, ¿no? Estrella con neutro aterrado, o también se puede usar
delta con estrella, ¿no? Hay más configuraciones de estos. Se puede hacer triángulo, triángulo, estrella, 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 triángulo y triángulo, estrella. Hay esos tipos de configuraciones. Pero el más usado en sistemas de distribución es el delta estrella. Delta estrella o triángulo estrella. Triángulo estrella, no, acá no menciona, pero ese es el más usado. Más adelante les voy a explicar eso. Y acá podemos ver como en las imágenes podemos ver eh, cómo es la conexión interna, ¿no? Del transformador, de un transformador trifásico, ¿no? Este es el conexionado estrella y este es el conexionado delta. En el conexionado estrella tenemos, eh, como acá lo vemos en la imagen, ¿no? Son los devanados o bobinados que se conectan en un solo punto en común, ¿no? Es el punto en común. Y podemos verlo acá también en la conexión ya real, en la vida práctica, se conecta en un solo punto común, ¿no? Es el punto común de los tres devanados. Y en caso del delta, tienen tres puntos en conexión. Se conectan entrada y salida de cada bobina. Puedes ver acá la entrada y la salida de esta bobina. La entrada y la salida de esta bobina. Y la entrada de esta bobina con la salida de esta bobina. Se conecta en delta, ¿ve? Se conecta en delta. De la conexión delta y de la conexión estrella. Luego tenemos conexiones especiales en transformadores. Como ya lo mencioné anteriormente en otra diapositiva, se puede conectar dos transformadores monofásicos para obtener en la salida una salida trifásica. En este caso tenemos una conexión especial. No es muy usado, pero se ve, ¿no? Se ve también, se ve poco hoy en día. Es una, utiliza solo dos transformadores monofásicos. La conexión es idéntica a la de delta-delta, excepto la ausencia de un transformador. Solamente se conecta con dos transformadores. Y ya es utilizado pocas veces porque la capacidad de carga es de 86.6% de la capacidad instalada de los transformadores. El transformador no opera su 100% de su tensión o de 100% de su potencia, solamente al 86.6%. Reduce su eficiencia, ¿no? Al estar conectado de esta manera. Y también se puede decir que es práctico, ¿no? Es práctico esta condición debido a que como ya, como hay lugares que se requiere energía trifásica, pero solo disponen de dos transformadores monofásicos, se puede hacer esta conexión, ¿no? Como son pequeñas cargas, son zonas rurales, pequeñas cargas, no afectaría en nada, ¿no? Aunque reduzca su capacidad, no va a afectar en nada porque el consumo también es bajo. Se utiliza en caso de emergencia. ¿Qué nos indica que se utiliza en caso de emergencia? Que, por ejemplo, si tenemos conectado tres transformadores monofásicos en paralelo, se conecta y uno de ellos está fallando, entonces se retira el transformador que está fallando y se conecta en esta conexión delta abierta, ¿no? Se puede conectar en esta conexión delta abierta y va a seguir operando el sistema, pero ya a menor potencia, y mientras tanto podemos hacer el mantenimiento de ese transformador. Acá podemos ver su conexión delta y delta abierta, ¿no? Solo hay dos devanados en el primario y dos devanados secundarios. Cada dos devanados es un transformador, ¿no? Este es un transformador, este es otro transformador. Y esta es la conexión. De acá la potencia máxima es del raíz de 3 por la tensión de fase, por la corriente de fase. La tensión de fase, como son delta, acá tenemos la tensión de fase, acá tenemos tensión de fase, y la corriente de fase también es de la corriente de fase. Corriente de fase y tensión de fase entre esos dos puntos. Acá abajo tenemos una imagen donde nos muestra, ¿no?, cómo se hace el conexionado en la práctica, ¿no? Tenemos tres conductores que serían la red de media tensión. Tenemos la red de media tensión, entonces se va a conectar, no, a dos transformadores, ¿no? Tiene que tener condiciones para estos transformadores, ¿no? Deben ser de la misma potencia, trabajar una misma frecuencia, tensión y frecuencia más que nada. Tiene que cumplir esos dos parámetros. Ya, como podemos ver aquí en la imagen, lo voy a pintar.
se conecta de esta fase. La fase A se conecta a esta bobina, no a este bushing del transformador. Y de la fase C se conecta al otro bushing del segundo transformador. Luego tenemos de los dos transformadores, sus dos bushings se cortocircuitan los dos y se conecta a la fase B. Conectamos fase A, fase B y fase C hacia los dos transformadores. Como vemos acá, ¿no? A, B y C se conectan, se conectan en un solo punto, ¿no? Luego tenemos acá en el lado de baja, queremos obtener energía trifásica. Entonces, de este punto se saca hacia un conductor, ¿no? Y de este punto también se cortocircuita y se saca un conductor hacia la siguiente fase. Y la tercera fase también se conecta hacia una línea de la red, ¿no? Acá tenemos tres fases. Pero si queremos obtener una línea más, ya sería el neutro. El neutro de un transformador lo conectamos a tierra y lo llevamos hacia el cuarto conductor o cuarto hilo. Ya tenemos ya ¿no? energía 380 220, ¿no? Se puede balancear cargas, se puede usar motores. Estos foquitos se pueden hacer referencia a viviendas, ¿no? Podemos usar para viviendas, obtener de la línea neutro y de una fase. Para el otro, línea neutro, no, una fase y el neutro. Para el otro, una fase y un neutro, ¿no? Balanceando cargas. Acá hacemos un balance de cargas y obtenemos 220. Para energía trifásica, 380 para motores y necesariamente tenemos que sacar esos tres sin el neutro. Pero si necesitamos 380, 220 para el 380 para motores y el 220 para servicios auxiliares, pues iluminación, para, para artefactos, se sacaría una línea más. Y eso se podría estar trabajando, ¿no? Trabaja de manera normal, trabaja el tipo de conexión. Es una conexión delta abierta. Luego tenemos la conexión estrella abierto o delta abierto. También en este caso se utiliza solamente dos transformadores monofásicos. Su desventaja que tiene es que por el neutro de primario debe fluir una corriente de retorno muy alto. Y acá quiero decir como desventaja, ¿no? Que el neutro del primario, este es el primario. Al ser una conexión estrella, tiene un punto común, un punto neutro. Tiene un punto neutro. Y la corriente que va, esta corriente de la B, de la línea B, se va a inducir directamente al neutro. Y se conecta directamente al neutro del primario. Y esto también se conecta hacia tierra. Entonces es una de sus desventajas, ¿no? Si nuestra puesta a tierra está en mal estado, puede inducir un campo magnético, ¿no? Y puede ser peligroso para las personas que circulan por el lugar, para los animales también. Entonces es una desventaja de este tipo de conexión. Por eso se recomienda más el uso de este, ¿no? Del delta-delta. Luego tenemos tiene una pérdida total del 42.3% respecto al conexionado trifásico. Esto comparándolo con un conexionado trifásico, ¿no? Tiene una pérdida de ese total. Entonces estaríamos trabajando con el 57.3% de nuestra potencia nominal. Luego tenemos que es usado principalmente en zona rural, donde se requiere corriente trifásica. Es una manera de obtener corriente trifásica también, ¿no? Acá vemos el conexionado, vemos a la entrada del pararrayo, que se conecta directamente a tierra, vemos los fusibles y los dos transformadores, ¿no? Los dos bobinados que se conectan en estrella abierto, solamente son dos. Ya la salida un delta abierto, ¿no? Que sale a tres líneas y de un transformador de un transformador podemos sacar de un bushing un neutro, ¿no? Que se conecta a tierra y obtener 380 220. También es un sistema, también se utiliza, pero es más recomendable el sistema anterior, ¿no? Sistema delta abierto. Es un sistema más recomendado.
Luego tenemos la conexión delta-delta. Esta es ya una conexión de tres transformadores. En, puede ser tres transformadores monofásicos o solamente un transformador trifásico. Y esta es el conexión delta-delta, ¿no? Como acá nos indica que no presenta armónicos ni defectos de desequilibrio. En caso de que se opere con tres transformadores monofásicos, se puede retirar uno por mantenimiento, como ya lo he mencionado. Y mientras que los otros transformadores sigan operando con normalidad, pero la potencia se reduce al 58% del total, es una conexión delta abierto, ¿no? Delta abierto, es el delta abierto, es el delta. En caso se trabaje con tres transformadores monofásicos separados, si uno falla ya podemos hacer la conexión en delta abierto y seguir trabajando, ¿no? Seguir operando, ni para que no haya pérdidas económicas, ¿no? Porque la energía también se vende y también se tiene que facturar. Entonces, no sería bueno que un sistema que tenga tres transformadores monofásicos y uno esté fallando, lo dejemos de servicio hacia todos. Entonces, solamente retiramos uno el que está fallando y hacemos la conexión delta abierta y seguimos operando. En caso de conexión delta-delta, de la conexión delta-delta, ¿no? Delta en la entrada y delta en la salida. Delta en el primario y delta en el secundario. Acá vemos la conexión. De la conexión ya unifilar, ¿no? Esquemática. Tenemos otro tipo de conexión que es la conexión estrella-estrella, que se recomienda conectar a tierra los neutros, especialmente en el primario, ¿no? Se conecta en el primario, acá vemos, acá vemos, ¿no? Se conecta en el primario y en el secundario, pero es recomendable solamente conectar en el primario, debido a que aquí ocurren principalmente las fallas. Aquí ocurren las fallas por descargas atmosféricas, cortocircuitos, cortocircuito línea tierra, que es la más común. También puede haber cortocircuito bifásico entre dos líneas y raras veces un cortocircuito trifásico entre tres líneas. Por eso se recomienda solamente conectar el neutro hacia tierra en el primario. Luego dice que se puede agregar un devanado terciario conectado en delta con el fin de anular los terceros armónicos. Se puede conectar un devanado terciario, ¿no? Ya, pero acá nos menciona un término que es muy importante, que es armónicos. Les voy a dar una breve explicación que es armónicos ya. Los armónicos, los armónicos son ondas sinusoidales que generan nuestros artefactos. Puede ser los artefactos, puede ser una computadora, un televisor, los celulares. Más que nada los artefactos que tienen cargas inductivas, también cargas capacitivas. Y no, la resistiva sí lo tienen todos, ¿no? Pero las cargas inductivas capacitivas sí lo tienen los artefactos electrónicos. Ellos inducen esa corriente de armónicos hacia el sistema. Y esos corrientes armónicos afectan a nuestro sistema. ¿Afectan en qué? En la calidad de energía. La calidad de energía ya no es buena ya. Produce flickers, parpadeos de la iluminación. También reduce el tiempo de vida de nuestros propios artefactos. Al estar conectados los artefactos hacia nuestra red, induce esos armónicos que va afectando a otros artefactos, ¿no? Estos son los terceros armónicos. En este tipo de conexión estrella-estrella se anulan esos terceros armónicos. Y hay más tipos de armónicos, ¿no? Armónicos de primer grado, segundo grado, tercer grado, quinto grado. Y todos los armónicos que son impares son los armónicos perjudiciales para el sistema. Y hay maneras de reducir estos armónicos, hay filtros armónicos, se puede también con transformadores de aislamiento también se puede filtrar estos armónicos. Hay diversas formas, ¿no? Eso sería por otro tema. Luego tenemos la conexión delta estrella. En la conexión delta estrella, que se utiliza generalmente para elevar tensiones. Entonces, ¿qué nos quiere decir elevar tensiones? Entonces, este tipo de conexión se utiliza en las centrales, donde elevamos la tensión, ¿no? Es en las subestaciones de potencia, subestaciones de gran tamaño, se utiliza este tipo de conexión delta estrella. También se utiliza en sistema de distribución, pero es generalmente usado para elevar tensiones. Acá tenemos indica que atrasa voltajes secundarios en 30 grados. Acá les voy a explicar ya. Tenemos acá los vectores o fasores. Nosotros lo conocemos como fasores.
Acá tenemos el fasor del primario y los fasores del secundario. Tenemos la tensión RS, tensión TR y tensión ST. Son las tensiones de línea. Y acá tenemos en el lado secundario, en la estrella, tenemos la tensión RN, RS y TN. RN, TN y SN, ¿no? Respecto al neutro. Ya. Y ahora, pero para ver como acá nos indica que atrasa el voltaje es de secundario en 30 grados, este secundario se atrasa en 30 grados como indica acá en la imagen. Entonces, pero tenemos que, para ver que hay un atraso de 30 grados, tenemos que tener la tensión RS y la tensión RS en el secundario. Tenemos la tensión RS en el primario, que tiene un ángulo 0, y la tensión RS que tiene un ángulo de 30, ¿no? Pero este ángulo lo podemos deducir de esta manera. Tenemos RN, DN y SN. Es un 360 grados, tienen toda esta vuelta, ¿no? Y entonces cada fase está dividido o separado 120 grados. Están divididos 120 grados cada uno. Y para obtener la tensión RS tendríamos que, esta es la tensión de línea RS, ¿no? Sería RN y SN. Tenemos RN en este fasor y SN tenemos acá. Y como son del mismo tamaño estos fasores, son del mismo tamaño, entonces podemos cambiar la dirección, cambiamos la dirección y se mantiene la distancia, ¿no? Se mantiene la longitud o el tamaño. Y al cambiar la dirección, todo este ángulo de aquí, todo esto sería 180 grados. 180 grados. Pero tenemos conocimiento que esto solamente es 120 grados. Y al ser 120 grados, el complemento sería 60 grados. Y como son dos fasores del mismo tamaño, y al ser la suma, y hacemos la suma de fasores o suma de vectores, como lo llaman, suma de vectores, entonces por este método del paralelogramo se puede sumar, ¿no? Se suma. Y al sumar estos dos fasores, entonces se obtiene la tensión RS. Y la tensión RS, como estos dos fasores son iguales, entonces los ángulos también son iguales. Los ángulos van a ser iguales. Si todo es 60, entonces esto va a ser 30, 30, ¿no? Y al ser 30 grados, entonces va a haber un atraso de 30 grados respecto de la tensión del primario a la tensión secundaria, un atraso. Por eso nos indica que es un atraso. También nos indica que eso es más utilizado en el sistema de distribución. También se utiliza en el sistema de distribución debido a que se utiliza el sistema de distribución porque tenemos un neutro. Tenemos un neutro que está aterrado. Y entonces, ya, les voy a explicar ya. Entonces, al tener tres líneas, podemos tener diferentes configuraciones, ¿no? Como les mencioné, ya, si tenemos en configuración 380-220, ya tenemos 380-220, necesariamente necesitaremos un neutro. Porque entre tensión, estas tensiones entre este conductor y este conductor es 380. Luego, entre este y este también es 380. Y el de acá arriba con el de acá abajo también es 380. Entre R y T también es 380. RS 380 y ST también 380. Para obtener tensiones de 220, entonces necesitaríamos de un neutro. Un neutro. Entonces sería R con neutro, S con neutro y T con neutro. Y ya obtenemos estas tensiones, ¿no? En este sistema trifásico en conexión estrella. Ahora, si queremos solamente obtener 220 trifásico, también es posible, ¿no? Solamente tenemos tres líneas, pero en cada línea solamente recorrería 220 trifásico. Ya no más neutro, ya no iría neutro. Pero también podrías obtener 220, ¿no? Ya. También has usado, ese sistema has utilizado, ¿no? Por ejemplo, los transformadores que compramos en la empresa es de la conexión delta estrella neutro 5. Este es el tipo de conexionado que usamos en casi todos los proyectos de, de lo que hacemos en las habitaciones urbanas. Usamos este tipo de conexión, ¿no? Delta estrella neutro 5, que nos indica delta en el primario, estrella en el secundario con neutro. Entonces, si es neutro, entonces es un sistema 380-220, porque tenemos neutro.
380, 220, 380 para, pues, para motores y 220 para viviendas, para servicio de alumbrado público. También puede ser para servicios auxiliares en una fábrica. Tiene mayor uso, ¿no? Tiene mayor uso esto. Es más usado. Por eso se usa más que nada el sistema de distribución. Pero acá en el inicio nos indica que es generalmente para elevar tensiones. También es usado en sistemas de potencia. Es un sistema muy utilizado de esta conexión delta estrella. Luego tenemos conexión estrella delta. Nos indica que se emplea para reducir de alta a media tensión. Una de las razones es tener neutro en el lado de alta a media tensión. También podemos utilizar el sistema en distribución, ¿no? Tiene neutro en el lado de alta. Esto también nos garantiza un factor importante. Al tener neutro en el lado de alta, nos garantiza para poder mejorar nuestro sistema de protecciones. Al tener un neutro en el lado primario, todas las fallas que ocurren en este lado se descargan, bueno, por esta tierra. Es un sistema confiable, también es un sistema confiable. No tiene problemas de tercer armónico, también se elimina el tercer armónico. Es más estable bajo carga balanceada. Carga balanceada nos indica que es más estable. Entonces, al ser carga balanceada, nos indica que es un sistema muy utilizado en alta tensión. Se utiliza en alta tensión, porque todos los sistemas de alta tensión tienen cargas balanceadas. En cambio, los sistemas de distribución son cargas no balanceadas, ¿no? Porque se les explico de esa manera ya. Porque, digamos, yo consumo tanta potencia y mi otro compañero consume también otro tipo de, o consume más o consume menos, ¿no? Y al consumir más o consumir menos, entonces va a variar nuestro consumo en cargas. Y esto va a ser un desbalanceo de cargas, ¿no? Y así todos usamos, cada vivienda usa diferentes cargas y entonces hace que nuestro sistema sea desbalanceado. Hay un desbalance. Pero acá nos indica que es bajo carga balanceada, entonces quiere decir que en alta tensión se trabaja más que nada con esta conexión estrella delta. Y exige un desfasaje de corriente de 30 grados. En este caso es corriente, en el anterior caso era tensión. Luego tenemos las pruebas como punto 7, pruebas de transformador. Son pruebas que se realizan durante la vida útil del transformador para verificar su estado operativo, detectar fallas incipientes. ¿Qué nos quiere decir fallas incipientes? Son fallas que recién se están iniciando, que recién se están notando, ¿no? Entonces, al recién que se están iniciando, se puede hacer un mantenimiento ya correctivo, ya a esa falla, ya no que se puede detectar. Luego, evitar salidas de servicio inesperadas. Podemos evitar salidas de servicios inesperadas realizando estas pruebas y posteriormente su mantenimiento si es necesario. Ya tenemos pruebas eléctricas. Como prueba eléctrica, una de las pruebas más importantes en el caso de los transformadores son la resistencia de aislamiento, que, el, que se utiliza el Megger, ¿no? Comúnmente le llaman Megger, ¿no? Pero es un megómetro. Megómetro sería más específico, ¿no? Y esta prueba de resistencia de elementos se usa entre devanados y tierra, detectar el deterioro del aislamiento, se compara con los valores históricos. Y acá tenemos, ¿no? En pocas palabras, la prueba de resistencia de aislamiento consiste básicamente en aplicar voltaje entre dos electrodos y medir la corriente que circula por el circuito. Tenemos dos electrodos son estos, que en el caso del transformador, estos serían sus devanados. Tenemos el devanado y el aislamiento. Y para ello existen dos tipos de transformadores, ¿no? Dos tipos de aislamiento en transformadores. Uno de aislamiento de aceite y otro de aislamiento de aire. Entonces, el aislamiento puede ser aire o aceite, ¿no? En caso del transformador. En resumen, cuando se realiza la prueba de resistencia al aislamiento, lo que se hace es medir el voltaje y la corriente que circula por el circuito y por la ley de Ohm determinar la impedancia del objeto bajo prueba. Ya, acá diga que la prueba de resistencia al aislamiento en transformadores debe realizarse durante 10 minutos de acuerdo con el método de absorción de eléctrica. 10 minutos se tiene que realizar la prueba cuando se realiza la prueba de aislamiento.
se tiene que tomar lectura de los valores en 30 segundos, un minuto, y así sucesivamente hasta llegar a los 10 minutos. Se va obteniendo valores, puede ser cada minuto, cada 2 minutos, pero hasta 10 minutos. Lo que sí se debe tomar apunte es a 30 segundos y a un minuto, y a 10 minutos. Con eso podemos obtener valores, ya se puede determinar mediante, son criterios, ¿no? El índice de polarización, eh, con valor de tabla, con el valor de 10 minutos a valor de tabla, y otro sería eh, la prueba de absorción eléctrica, ¿no? Con el método de absorción eléctrica. Tenemos estos tres tipos de tipo de conexionado, que es alta tensión versus baja tensión y tierra, alta tensión versus baja tensión versus alta tensión y tierra. Y ahora acá les voy a explicar con estos gráficos estos tipos de conexionado. Tenemos alta tensión versus baja tensión y tierra, ¿no? Ya. En los megómetros tenemos línea, guarda y tierra. Tenemos estos tres borneras que se hacen en conexión al transformador para obtener valores que nosotros requiramos. Y en este caso dice alta tensión versus baja tensión y tierra. Alta tensión se va a conectar, se cortocircuita todos estos, los bushings, se cortocircuita y se conecta hacia la línea. Se conecta hacia la línea. Ahora el guarda, no, en este caso cuando se hace alta tensión no se utiliza. Luego tenemos en la baja tensión y tierra, ¿no? Baja tensión y tierra. Cortocircuitamos los tres bulbos del transformador y el neutro también que se conecta porque también está conectado a tierra y esto se conecta también a tierra, ¿no? Donde el tanque también se conecta a tierra. El tanque está conectado a tierra, entonces al estar conectado ya lo conectamos también a la T, que es tierra. Y medimos, ¿no? Realizamos la prueba a 30 segundos, un minuto, 2 minutos, así hasta 10 minutos, ¿no? Y obtenemos el valor que necesitamos. Luego realizamos la prueba de alta tensión versus baja tensión. Alta tensión, lo mismo, ¿no? Conectamos los tres bushing del lado primario y lo conectamos a la línea. Y en baja tensión, como no nos dice tierra, solamente cortocircuitamos la tierra, no cortocircuitamos los tres bushing del lado secundario y lo conectamos hacia la tierra, ¿no? Test tierra. Y el guarda, por seguridad, se conecta hacia la tierra de tierra física, ¿no? Tierra física del transformador. Y realizamos la prueba. Y como tercera prueba tenemos la baja tensión versus alta tensión y tierra, ¿no? Baja tensión, nos dice baja tensión. Entonces la línea tienes que conectar hacia los bushing secundarios de baja tensión. Conectamos hacia la línea. Luego nos dice versus alta tensión y tierra. Alta tensión, cortocircuitamos los tres bushing del lado primario y lo conectamos hacia T, hacia la tierra. Y tierra, ¿no? Y tierra también. La tierra física de transformador que está conectada al tanque también lo conectamos hacia tierra. Guarda, utilizamos. Y realizamos la prueba. Luego, como ejemplo, se realizó la medición a 35 grados y obtuvimos valores que se muestran. Tenemos estos valores a 30 segundos, un minuto, 2 minutos, hasta 10 minutos. Y estos son los valores obtenidos, ¿no? 1139 megaohmios en 30 segundos. En un minuto tenemos 2041 megaohmios y así sucesivamente los valores que necesitamos, ¿no? Hasta 10 minutos. Luego, una vez obtenidos los resultados, se debe corregir las mediciones por factor de temperatura. Según norma, se tiene que corregir esta temperatura hacia a 20 grados, ¿no? Tenemos como norma a 35 grados centígrados. No, tenemos como medición 35 grados centígrados, pero la norma nos indica que debe ser a 20 grados. Entonces también la norma nos da esta tabla para poder corregir estos valores a un factor, mediante un factor de temperatura. Como nuestra medición fue a 35 grados, tenemos 35 grados, entonces nuestro factor de corrección es 2.5. Y al ser 2.5, entonces cada valor obtenido se multiplica por 2.5. Y al multiplicar por 2.5, estos son los valores reales con lo que vamos a verificar o contrastar que nuestro transformador se encuentra
con un buen estado de aislamiento. Y ahora tenemos los criterios de aceptación. Existen tres tipos de aceptación o tres criterios de aceptación. Primero, comparar el valor obtenido a 10 minutos con la siguiente tabla. En este caso, el transformador fue de 230 kb y el valor recomendado es 6200. 6200, pero como podemos ver, nuestro valor a 10 minutos es 21.127 megaohmios. Es superior a este valor, ¿no? Entonces nos indica que nuestro transformador, su nivel, su aislamiento está bien, tiene buen aislamiento. Los materiales de aislamiento que pueden ser papel, es un tipo de papel especial. El aceite también está en buen estado, ¿no? Pues se puede inferir de esa manera, ¿no? Que nuestro transformador está operativo, está en buen estado. Luego tenemos el segundo criterio, que es por el valor de índice de polarización, que consiste en definir el resultado del cociente entre el valor de la resistencia de elemento de 10 minutos y el valor medido a 1 minuto. El índice de polarización. Entonces sería el valor de 10 minutos. El valor a 10 minutos. Acá tenemos el valor de 10 minutos. Respecto al valor de 1 minuto, 5.102. Hacemos la división y obtenemos el valor de 4.14. Entonces, en la práctica se recomienda que el valor obtenido sea mayor a 2. El valor que obtenimos es 4.14 mayor a 2. Entonces nos indica que nuestro transformador está en buen estado. Tiene un nivel de aislamiento que está bien. Luego, el tercer criterio, por el valor de absorción. Este es el cociente entre el valor de 1 minuto respecto al valor de 30 segundos. Y la diferencia, no, y la división, que el cociente que obtuvimos es 1.79, ¿no? Y en la práctica se recomienda que el valor sea mayor a 1.5. Como podemos ver, no es 1.5 es mayor a 1.5, ¿no? También nos indica que el transformador está en un buen estado. En esta imagen podemos ver el megómetro, es un tipo de megómetro que se utiliza, ¿no?, para poder realizar este proceso o esta prueba hacia el transformador. Luego tenemos la relación de transformador, relación de transformación, donde nos indica que es verificar que no existe espiras dañadas, confirmar el correcto funcionamiento del cambiador de tomas. La prueba de relación de transformación tiene como objetivo verificar la polaridad y la relación de transformación de los devanados de un transformador para asegurar que no exista relación de transformación de los devanados de un transformador, para asegurar que no exista cortocircuitos entre espiras ni errores de las conexiones de boquillas y cambiadores de derivación. También nos va a permitir detectar falsos contactos y circuitos abiertos. Respecto a la polaridad, permite verificar el diagrama de conexión de los transformadores y determinarlos cuando la placa se extravió, ¿no? El equipo que se usa para esta prueba es el Transformer Test Radio, ¿no?, TTR. Y acá podemos ver en la imagen la prueba de la fase A del transformador de delta, ¿no? De acá podemos ver también su conexionado, ¿no? Este equipo que se usa es el TTR, tiene dos borneras. Cada bornera tiene dos salidas. Uno es el de rojo, que es la polaridad positiva, y el otro es el fin de la bobina. Para hacer la prueba de la fase A, acá vemos que es una conexión de delta estrella, es un transformador de delta estrella. Entonces, en delta tenemos que conectar H1 y H3. H1 se debe conectar hacia la polaridad positiva y el H3 hacia la polaridad negativa. Y en el caso de la estrella, que queremos también detectar la fase A, X1 y X0, ¿no? X1 y X0. X1 se tiene que conectar hacia la polaridad positiva y el X0 hacia la polaridad negativa. Hacer esta conexión y realizar la medición, obtenemos la relación de transformación de este devanado, ¿no?, devanado de la fase A. Luego en la fase B también es similar. Tenemos fase B, H1 y H2 se conectan, ¿no? H1 se conecta hacia la polaridad negativa y el H2 a la polaridad positiva. De la misma manera para la fase B del secundario.
X1 y X2. X2 se conecta hacia la polaridad positiva y X0 a la polaridad negativa. Y lo mismo se hace para los diferentes tipos de conexionados, ¿no? Se utiliza este TTR. Otra prueba que se realiza es el factor de potencia y tangente de delta. Esta es una prueba que raras veces se hace a los transformadores de distribución, más que nada son para transformadores de potencia, debido a que los equipos que se utilizan aquí son equipos costosos, ¿no? Son equipos de alta gama, equipos para pruebas ya más rigurosas. Acá se utilizan estos equipos, ¿no? Pues el Meiger, el doble y el Omicron. Y esta prueba, si es completa, es una prueba que evalúa la condición del aislamiento, indica envejecimiento del papel y del aceite y nos detecta, ¿no? Humedad, contaminantes polares y la resistividad, ya sea en la oxidación, compuestos metálicos, aldehídos, cetonas y alcoholes. Nos detecta todos estos materiales que hacen que nuestro aislamiento en el transformador se reduzca, ¿no? Es una prueba muy completa. Luego otra prueba es la prueba de aceite aislante. Tenemos la resistencia eléctrica que mide la capacidad aislante del aceite. Valores bajos indican contaminación y humedad. Tenemos acá en esta imagen que se hace la prueba del aceite, ¿no? Se induce niveles de tensión altos para poder romper las rejillas eléctricas del aceite y determinar hasta cuánto puede soportar este aceite, ¿no? Y según esa prueba se determina si el aceite ya está en mal estado o se requiere una limpieza. Ya se determina ya de acuerdo a los resultados. Luego tenemos el análisis de gases sueltos, detectar fallas internas, identifica sobre el calentamiento, sobre eléctricos. Es una prueba muy importante que se realiza para que no ocurran explosiones o se puede prender el transformador, ¿no? Porque esas burbujas o esos gases que están dentro del aceite pueden generar eh, descargas eléctricas o una rigidez eléctrica baja y pueden generar arcos internos y esto puede generar una llama o una explosión. Se tiene que hacer esta prueba en los transformadores. Tenemos otras pruebas mecánicas y visuales. Como inspección visual podemos fugas de aceite, corrosión, estado de aisladores, nivel de tensión, ¿no? En las imágenes podemos ver en la primera fuga de aceite, en el otro ya que el material o la cuba del transformador está ya corroído y en el otro el bushing ya está ya en mal estado. Luego tenemos como otra prueba la verificación de conexiones, ajuste de bornes, estado de conectores y puesta a tierra. Como otra prueba tenemos las pruebas térmicas, termografía infrarroja. Esto es para detectar puntos calientes. Se realizan con equipo energizado, ideal para mantenimiento predictivo. Esto se usa una cámara infrarroja. Se puede ver ya los puntos calientes donde ya se tienen que intervenir para que no ocurra un accidente, ¿no? Y como último punto es la selección del transformador, ¿no? Primero se hace un estudio de la demanda eléctrica mediante esta norma nos da estos valores, ¿no? Esta tabla que acá se muestra en imagen es extraída de esta norma. Y en esta norma, que es el Reglamento Directorial número 015-2004, emitido por la DG, nos habla de las habitaciones preurbanas, tipos pecuarias y huertas, zona PU, sector de distribución típico 2 y una potencia de 1500 watts. Según esta tabla podemos determinar qué tipo de zona, si es una zona típica 2, acá tenemos sector típico 2, y es una zona preurbana, ¿no? Es de 1500 watts por vivienda. Con este dato se puede calcular ya la potencia del transformador que se va a necesitar. Acá tenemos un ejemplo de lotización, tenemos lotes, tenemos el punto de diseño y con ello podemos determinar si esta urbanización se ubica en una zona preurbana, urbana, si es de alta densidad y ya de acuerdo a la tabla que nos brinda esta norma, se puede determinar ya la potencia de diseño, ¿no? Del transformador. Y con ese ejemplo, con ese número de lotes, podemos obtener que se va a colocar dos circuitos, ¿no? Un circuito para 71 viviendas, y un circuito para 54 viviendas, cada uno con cargas especiales, una carga especial. Servicio particular va a ser 55.55
kilowatts y el alumbrado público va a ser 1.75 y un total de 57.3. Y al circuito 2 tenemos como servicio particular 41.5, en AP 1.4 y en total 42.9. Un total de 127 viviendas, dos cargas especiales, la potencia del servicio particular sería 97.05, el AP 3.15 y el total 100. Sumando estos dos en el 100.2 kilowatts de potencia, ¿no? Ahora las cargas alimentar. Tenemos en el doméstico una carga ya calificada de 1.5, que eso es sacado de este valor de la tabla mostrada de la norma, 1.1500 watts. Luego, un factor de seguridad 1. Y en las cargas especiales tenemos un parque y un centro de salud. Y el total ya de la potencia sería 102, ¿no? Obtenemos la carga acá y las cargas alimentarias nos sale el mismo valor, ¿no? 102 y 102. Entonces, las pérdidas de distribución va a ser del 5%, ¿no? El 5% de 100.12 es 5.01. Y la potencia total entonces sería la suma de estos dos, ¿no? La potencia más las pérdidas. Y una proyección a 5 años, que como va a ser una zona ya preurbana, se proyecta a 5 años. Si es una zona ya, una zona rural, sería 20 años. Proyectando con esta fórmula, tenemos un valor de 110. Y ahora la potencia total en kilowatts, esta es la potencia en watts, kilowatts. Ahora en kilovolt-ampere, una potencia aparente, y obtenemos 122. Y ahora no tenemos transformadores de 122, pero tenemos transformadores de 125, ¿no? Y optamos por este tipo de transformador. Un transformador trifásico de 125 kVA. Eso sería en caso de solamente un transformador para toda esa urbanización. Y ahora en caso, si queremos dimensionar para dos transformadores, los separamos, siendo el circuito 1 para 73 viviendas, el circuito 2 para 54 viviendas, y a cada uno con sus cargas especiales, y haciendo la sumatoria de cargas y aumentando una pérdida de distribución 5% y tendríamos una potencia total de 60. Una proyección a 5 años 63 y una potencia total en kilovolt-ampere 70. Y un transformador trifásico seleccionado 75 kVA, ¿no? Como no tenemos transformadores de 70, pues tenemos que tener transformadores normalizados que son ya de 75 kVA. Igual para el siguiente circuito 2, hacemos todo este cálculo de cargas y llegamos al valor de 52 kVA de potencia, pero no hay esos valores mayores a 52 que no estén próximos, ¿no? Solamente hay valores de 75 kV normalizado. Entonces, se optaría ya por dos transformadores trifásicos que se distribuirían ya en dos puntos estratégicos de la organización para poder ya abastecer de energía eléctrica. Dos transformadores de 75 kVA. Eso sería todo, gracias.